Para poder hablar del presente, necesitamos conocer un poco de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de un tema histórico relevante, pero que tiene muchísima actualidad, de las leyes de reforma. Ese es nuestro tema del día de hoy. Comenzamos. Las leyes de reforma fueron impulsadas por el presidente Benito Juárez en 1859. Una propuesta de reformas y de integración de nuevas leyes que tienen actual vigencia y pleno respeto no solo de la sociedad, sino de las instituciones y de todo el mundo. Son leyes históricas que están vigentes y que todavía mueven el tema constitucional y legal de nuestra vida social, política y democrática. Pero ¿cómo se soportó este movimiento que concluyó con las leyes de reforma? Esto apareció, por supuesto, con la Revolución de Ayutla, buscando que en México tuviéramos una constitución política en nuestro país que rigiera los destinos y regulara, por supuesto, la vida social, económica, productiva de nuestro país. Juan Álvarez y Adrián Florencio Villarreal se organizaron en este movimiento armado precisamente para impulsar desde distintos frentes la creación de una nueva constitución para nuestro país durante el gobierno de Santa Anna. Este movimiento armado, como digo, conocido como la Revolución de Ayutla, también fue impulsado por líderes y caudillos de ese entonces como Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, y esta revolución concluyó en 1855 para posteriormente crearse la Constitución de 1857 con estos postulados que hoy contamos con plena vigencia gracias a la propuesta de un paquete legislativo impulsado por el presidente Benito Juárez García, ya como presidente de México. ¿En qué consistían este paquete de leyes? Primero, la número 1, la Ley Juárez. La Ley Juárez hablaba sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, que restringía cualquier intervención de la Iglesia en asuntos de justicia y de administración de la vida política, económica del país, donde quedaba claro que esta ley Juárez impedía a la Iglesia o a las instituciones eclesiásticas que tomaran decisiones como si fueran tribunales o como si fueran entes económicos que impulsaran el desarrollo de este país. A partir de esta ley que se incluyó en este paquete legislativo, queda fuera la Iglesia en asuntos de impartición de justicia y al mismo tiempo de desarrollo e intervención de la vida económica. Algo que todavía se mantiene con plena vigencia y que es prácticamente el pivote de desarrollo de este país, porque como debió haber sido, sigue siendo, las actividades legislativas las actividades de justicia y las actividades económicas están bajo el control del Estado. La segunda ley, la ley de Lerdo, la ley de desamortización de los predios rústicos y urbanos que estaban en propiedad de la Iglesia, que estaban bajo el control de la Iglesia, todos los espacios de tierra, de cultivo y rústicos ya no pertenecerían a la Iglesia ni a las instituciones eclesiásticas. Pasaría a dominio del Estado, pero bajo el control y uso de los inquilinos o arrendatarios por el pago de un precio con base al valor urbano o rústico que tuviera
el predio en ese momento. De esta manera se rescata por parte del Estado mexicano que la iglesia tuviera mano en el manejo y control de los predios urbanos y rústicos, y con ello liberaba del yugo de la iglesia a la población trabajadora del campo. Y como consecuencia daba esta ley el paso a que el Estado mexicano tomara control hasta nuestros días de este tipo de asuntos que los regula a través de los tribunales agrarios. La tercera ley es la ley de iglesias. Esta es muy importante, me llama mucho la atención, porque esto nos pasa en nuestros días y sabemos que ocurre y lo hacemos de mutuo acuerdo y de emotiva emoción. ¿Cuál es? Se prohibía los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales, bautizos, bodas, actos funerarios. Es decir, a partir de ese momento no desprendía del todo a la iglesia de que hiciera ceremonias tanto de bodas, bautizos o ceremonias o ritos de carácter religiosos ante el fallecimiento de alguien. No, podían continuar, pero sin embargo quedarían excluidos los cobros a gente pobre, que no se le obligaría a que pagara. En nuestros días, pues, es una aportación que se hace en forma voluntaria y que se cumple con un requisito mínimo de aportación para la iglesia. El cuarto es la ley de registro civil. Fíjense nomás, con esta ley de registro civil queda la iglesia fuera del control y dominio de registros de nacimiento, de matrimonios, registro de fallecimientos y sobre todo de llevar el control de la existencia y nacimiento de las personas que nacieran en nuestro país, y por consecuencia el Estado atrae esa responsabilidad que sigue siendo, y ya lo observamos, que es parte de la identidad que ofrece el Estado y que la Constitución protege para que tengas tú un nombre, que tengas tú un registro y que tengas una identificación. Desde entonces, con esta ley de reforma, se generó pues que pudiéramos nosotros crear un nuevo modelo que es el que permanece hasta nuestros días. La quinta, la ley de libertad de cultos. Se refería a lo que todavía establece nuestra Constitución, de que tenemos plena libertad de pertenecer o ejercer cualquier libertad de culto en nuestro país sin imposición de ninguna autoridad religiosa. Es decir, de acuerdo a nuestra emoción, a nuestro gusto o deseo o nuestra libertad, pertenecer a cualquier culto religioso es parte de un derecho humano en nuestros días, y aparte es una libertad que venimos gozando después de las leyes de reforma que impulsó el presidente Benito Juárez. La sexta, la libertad de extinción de las comunidades religiosas. ¿Qué es esto? Se decreta la extinción de comunidades religiosas que solían imponer demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad. Es decir, las corporaciones religiosas en su tiempo, hasta antes de las leyes de reforma, generaban pues actos que actualmente lo conocemos como el debido proceso, el sistema de justicia penal. Sin embargo, eso deja de ser parte de la persecución por parte de la iglesia, la asume el Estado como un control de seguridad nacional y como un control obligatorio por parte del Estado mexicano. En eso se resumen las 6 leyes del paquete legislativo que propuso y aprobó el Congreso de la Unión a propuesta del presidente Benito Juárez García. Y lo resumo de la siguiente manera para que quede claro. ¿Qué fue lo que se logró? 1. La separación de la Iglesia-Estado. 2. La nacionalización de los bienes del clero. 3. La extinción de las corporaciones eclesiásticas. 4. La secularización de los cementerios y fiestas
públicas. ¿Qué es eso, dirá usted? ¿Qué es la secularización de los cementerios? Que la iglesia deja de tener control sobre quién es sepultado, quién es exhumado y quién es atendido ahí para la cristiana sepultura, como le llamamos coloquialmente o religiosamente. Pero entonces el Estado hace control de los fallecimientos, las inhumaciones, exhumaciones de los o las personas fallecidas y la promulgación de la libertad de culto. Bueno, qué bueno que lo pudimos expresar a manera de un merecido homenaje hoy en el día del natalicio de don Benito Juárez García, un visionario presidente nacido en Guelatao, Oaxaca, y que la historia sigue recordándolo por su frase célebre: entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Me quedo contigo. Soy el doctor Carlos Báez Montes.